Pues, o sea, me imagino que el próximo capítulo todavía va a ser, pues, todavía el escape. Si Saturn se cae al mar, a lo mejor se le pueden escapar. Em, pero, pues este tipo de aquí, eh, no apareció en él. Volteé y lo primero que vi es, no apareció en él. Sí, no, no apareció. No apareció en él. Todos menos en él. Este, todos menos en él. Dice Mr. Factos, yo pensé que veríamos algo más de Joy Boy. Algún tipo de mini flashback. No, yo no creía que fuéramos a ver ningún flashback. Me imaginaba más como estilo Clover. O sea, no vimos flashbacks. Técnicamente sí vimos flashbacks de Clover, por ejemplo. Sí hubo flashbacks, pero no de Joy Boy, ¿no? No puedes spoilearte el villano final, por eso en él no sale. Dice Netamita, mi teoría desde hace meses es que Shanks se dejó cortar el brazo porque tiene un hermano gemelo que no tenía ese brazo desde joven. Shanks lo hizo para que no los diferenciaran. Mm, podría ser, digo, sería extraño, pero... eh, dice Lugia sin que Shanks y Rayleigh, los que saben algo del One Piece, estén poniendo borrachos, confirmación del saque de Binks. Me parece que es una referencia, sí, al saque de Binks. Saturn en el mar rogando a los otros Gorosei que lo salve y ellos ignorándolo sería buen final para él. ¿Qué opinas? Eh, no, creo que sí lo sacarían. Digo, estaría padre que lo mandaran al fondo del mar y que ya nadie lo rescate, pero pues como tienen ahí a todos los marines y yo creo que sí lo sacan. O sea, porque si se debilitan con el mar, los otros del Gorosei no lo podrían sacar, o sea, para empezar, ¿no? Aunque ellos quieran. Pero pues tienes ahí un montón de gente, de marines que podrían hacerlo. Eh, ahora, para eso tendrían que bucear y todo depende de qué tanto se caiga Saturn, ¿no? Si el mar está ahí muy profundo, a lo mejor se necesitarían un equipo de buceo para sumergirse y sacarlo. Como lo que hacía Masira, ¿no? En Yaya. Eh, porque, por ejemplo, Kizaru, pues es usuario. Eh, Lugras, muchos de los vicealmirantes son usuarios. Pero, ¿quién será ese tipo de... ese tipo que está ahí como secreto? Creo que no tiene ningún... O sea, ya ven que están de este lado Kobe, Sabo, Kusan, Garling. Del otro lado, Imu, Sakazuki, Dragon y tipo desconocido. Eh, pues el único así como que sería el hombre marcado por las llamas, ¿no? Es el que se me ocurre. A Cruz dice, la espada no nos dice nada. Yo diría que no, porque, vaya, es una espada tipo occidental como Griffon o como Ace. Eh, de hecho, Figarland Garling tiene una también como similar. Que no es katana, vaya, no es oriental, no es un sable, gracias, Box Dago. Eh, pero, vaya, hay muchas espadas de eso. O sea, ¿quiénes recuerdo yo como que notables que han usado espadas de ese tipo? Pues Garling, pero Garling ahí sale, o sea, ese no es Garling. Em, Ace, digo Ace. Roger, que tenía su espada que se llama Ace. Y Vista, por ejemplo, ahí por ahí Luis 95 menciona, Vista tenía dos de esas y Shanks tenía una de esas. Y varios random, ¿no? Los marines que son espadachines suelen traer sables. Eh, entonces yo diría que no nos dice mucho. O sea, no nos dice mucho como quien sea. Este,
Podría ser Shanks. Se me haría extraño que Shanks. O sea, porque por un lado, si se fijan, o sea, en la portada está como que los. Bueno, no, no es cierto, no podría ser Shanks. Shanks está arriba, ¿no? este. Sería raro que lo pusiera dos veces. Eh, Dice Nita de Gir, el de la silueta debe ser un pirata, así serían dos piratas, dos revolucionarios, dos tenribito y dos marinos. O sea, como para... De la izquierda, por ejemplo, tenemos a Sabo y a la derecha a Dragon. En la izquierda tenemos a Kobe y en la derecha a Sakazuki. En la izquierda tenemos a Garling e Imo. Y luego Kusan, que ahorita pues, es un pirata, y Pirata 2, ¿no? Puede ser, de hecho tiene una lógica, ¿no? Nueva era y vieja era. Sí, o sea, mm, creo que es una idea lógica. Me parece razonable. Luego ya ven que Oda rompe patrones, pero miren, si es un patrón interesante si se cumple, ¿no? Eh, o sea, verlo así, ¿no? Como. Incluso, por ejemplo, Kobe y Sakazuki tienen la misma posición. Eh, sí hay como un espejo ahí de cómo lo muestra. Eh, Después de que sea un pirata. Si es el hombre. Si es el hombre marcado por las llamas, me imagino que debe ser un pirata. Somos bastantes, sí, el chat lo veo que va muy rápido. Estoy dificultándome seguirle la pista al chat. Son 173, me dice Twitch. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, es que es un capítulo bueno, ¿eh? Fue un capítulo bueno. Y dice Canton87, es el hombre marcado por las llamas llamado Sebek. ¿Cómo le dicen ustedes a Sebek? O sea, yo le digo Sebek, pero eh, en japonés es Jibeku. Entonces, eh, se- sería como Jebek, Jibek, pero cada quien le va a decir como quiera, ¿no? Netamente dice Chebek, Crisos dice Shibek, Sebek, Midra igual que yo, Shebek. Va a ser eso como Shabondi, ¿no? Cheve. Eh, el Cheve. Como unos. Yo le trato de decir a Shabondi como se escucha en japonés, Shabondi. Y algunos le dicen Sabaody, porque así se escribe, ¿no? Sabaody. Con este lo hago al revés. Ahora la X. eh, Creo que si lo quisiera decir como. Tendría que ser como Hebek, ¿no? Como la X de. Como el profesor Xavier, que nosotros le decimos Javier, ¿no? Porque es Javier. Como Chabelo. Este. Todos estábamos pensando, todos estoy seguro que todos los mexicanos, y no sé si otros de Latinoamérica, cuando queremos decir, bueno, ¿cómo se pronuncia la X? Nos acordamos de Javier López Chabelo. este, entonces, em, tal vez Jebek, pero bueno, en japonés es Jibeku. Me pasa lo mismo con Marilloa. Sí, he visto que hay gente que le dice Marillois. Eh, en, en japonés Marilloa. Entonces Marilloa. Sí, hay nombrecillos. Dice Diana Maxing también, donde Vegapunk habló de la extinción de razas, puso a Buccaneers, Lunarias y Tres Ojos. Sí, esa es otra, o sea, tres personajes clave, ¿no? Y nos dicen que, bueno, ese es un detallito, ¿no? Eh, que, este, se me fue. Ah, que se confirma como que los del gobierno sí querían eliminar a todas las razas, pero lo menciona como razas extrañas.
O sea, como no humanos, ¿no? Razas extrañas. Le decimos Rox y listo. Tepe y de Luffy, perfectamente le podemos decir Rox y dejarnos de problemas. Eh, yo leería solo el mensaje de Vegapunk de nuevo para enterarme. Estaría padre, ¿no? Juntar nada más la pura lectura del mensaje. Seba Núñez dice la X la pronuncia como X. Sí, es una forma, ¿no? La Bondis dice, no te has fijado mucho, pero Zoro se ha percatado de algo y está a punto de desenvainar. Zoro, no vi a Zoro en este capítulo. Ah, pues es que venía bajando, ¿no? Venían bajando y y sí se como que notó algo, ¿cierto? A lo mejor ahí viene Venus Yuro. Hay que tener en cuenta que que Venus Yuro se recuperó. O sea, en el capítulo pasado, lo que tardó en recuperarse del estallido de Atlas fue mínimo. Entonces probablemente ahí viene Venus Yuro. Pero la intención de Atlas con la explosión era que el Sony pudiera caer, amerizar, exitosamente. Entonces, que Venus Yuro los venga siguiendo, pues ya, digamos, ya los enfrentarían. Va a lanzar un golpe para frenar la caída. Puede ser que se aviente ahí un Pondojo para amortiguar. Sí, Joy Pick, que aparezca Vivi ahí cuando está hablando de las armas. Aparece Shirahoshi, que pues, es Poseidón, y aparece Vivi, que pues quién sabe, ¿no? Pero regresa la plática sobre cuando Vivi grita que se detengan y empieza a llover. Eh, puede ser que haya algo ahí. Oda, ya saben cómo nos puede dejar como pensando mucho y él, no, pues yo nada más quería poner a Vivi, ¿no? O sí, pero el capítulo está muy misterioso y cómo Oda coloca los paneles, a quién, en qué frase y todo. Eh, eh, como diciéndote, mira, aquí puede ser una pista importantísima o puede ser que nada más yo quería poner al personaje aquí. Porque en esa parte donde está hablando de las armas, pone. Y de hecho eso es algo que independientemente de los personajes que puso, cuando está hablando de las armas, pone a Shirahoshi, a Vivi y a Konis. Yo creo que el mensaje más importante, más que si Vivi es Urano o algo, o Plutón o lo que quieran, es Arabasta, Isla Gyojin y Skypia. Y bueno, si siguen mi canal y han visto mis incontables videos hablando del tema, eh, sabrán que yo estoy como muy convencido de que la temática que Oda escogió para estos tres arcos es crucial para todo One Piece. De hecho, uno de mis mejores videos del canal en cuanto a número de vistas fue mi análisis del siglo vacío, en donde concluí que One Piece era una historia que contaba principalmente la lucha por los recursos y lo que la gente considera que es un tesoro. Y esto vino antes de llegar a Egghead y de que conociéramos que realmente él iba por ahí, o sea, de la energía ilimitada y todo eso. Eh, y en donde estos tres arcos, Arabasta, Skype y la isla Gyojin, nos presentan civilizaciones que carecían de un elemento importante, pero tenían los otros dos, de tres elementos cruciales, o sea, que serían el cielo, la luz, la tierra y el agua. Y entonces Arabasta tenía tierra, sol de sobra, pero no agua. La isla Gyojin tenía agua, eh, tierra de sobra también en el fondo marino, pero la luz era lo que tenían limitado, viven ahí en el árbol Eva. Y Skypia tenían cielo y agua ilimitada, ahora están en el cielo, pero les faltaba la tierra y peleaban por el Barth. Entonces, de alguna manera es un vínculo y el que te hable de las armas ancestrales ahí, pues son la triada, ¿no? Plutón, Poseidón, Urano son los que representan esos tres elementos. Entonces, creo que eso es el mensaje
O sea, que tenemos que empezar a relacionar a las armas ancestrales con los elementos. Y si recuerdan mi video sobre que Plutón es una planta, o sea, una planta con alma, piensen como por ejemplo en Emmet, parece que es un golem que se le dio alma, pero a una planta. Los que hayan visto mi video, lo de Mitsume Gatoru y todo, sabrán eso. Pero yo lo pienso porque creo que las armas ancestrales pueden brindar esos elementos, o sea, pueden llevar esos elementos a quienes los necesiten. O sea, Plutón puede fertilizar la tierra y hacer que crezcan plantas, por ejemplo, en el cielo, sin necesidad tal vez de tierra como tal, o creando la tierra, creando el sustrato. Eh, Poseidón pues puede llevar agua, puede... Yo tengo esta idea de que los reyes del mar pueden aventar chorros de agua. Esto no fue mi idea y fue de una transmisión donde por ahí salió la idea de que si los reyes del mar podían tirar hiperrayos. Y dije, pero ¿qué tal si no son hiperrayos y son hidrobomba? y era como a manera de broma, pero me quedó la idea. Y Urano, pues, puede llevar la luz. En Enies Lobby siempre es de día. Entonces me parece que Urano, y alguien también me dijo, y no me puedo acordar quién, si está por aquí, que me lo comente, pero la idea de que si el arma que destruyó Lulusia fuera Urano, y en vez de disparar hacia abajo, disparar hacia arriba, podría iluminar. O sea, que no es para destruir, sino para... Bueno, vaya, no quiero decir que las armas ancestrales fueron diseñadas con un propósito. Porque a veces decimos, bueno, ¿qué tal si les dicen armas porque las puedes usar para destruir, pero su propósito original no era ese? Pero me quedo pensando, ¿y qué tal si no tenían un propósito original? Simplemente existen y han sido usadas conforme los que las poseen quieren usarlas. O sea, no nacieron inherentemente ni como armas ni como fuentes de recursos. Solo están como una piedra. Si tú vas pasando y ves una piedra, esa piedra no existe por ninguna razón. Solo es una piedra. O sea, si tú la quieres usar para construir una casa o para darle en la cabeza a alguien, esa piedra no nació ni para el bien ni para el mal, solo existe. Entonces, creo que así son las armas ancestrales. Creo que solo son poderes ancestrales. Y que sirvan para el bien o para el mal, en realidad depende de la civilización. O como Poseidón, que es una sirena, pues de lo que ella quiera hacer, ¿no? Pero creo que no son inherentemente ni buenas ni malas. O sea, solo están. Pero entonces, creo que las armas deben de poder llevar la luz, la tierra fértil y el agua a donde se necesite. O sea, que eso es lo que representan. Por eso cuando Vegapunk está hablando de las armas, nos pone esos personajes, pero en realidad que simbolizan sus arcos, sus respectivos arcos. O sea, Shirahoshi, Vivi y Konis son como, sí, los símbolos de cada uno de los arcos. Obviamente el arco de Arabasta está representado por Vivi. Y el de la isla Gyojin por Shirahoshi. Y en Skypiea, pues sí, Konis yo diría que fue la más cercana a los Mugiwara. La que les presentó la isla y todo. Jesus, gracias. Le voy a lanzar piedras a la gente. Ok, no le lances piedras a la gente, Cinnamon Bread. Daseito Live dice, se va a aplicar a las armas ancestrales lo que hacía Tom sobre los barcos. Sí, definitivo. Esas son frasecitas que dice Oda y que luego resultan muy importantes. Tolkien Brook dice, lo que pienso es que al transmitir el mensaje oralmente generación a generación con el tiempo se fue tergiversando el mensaje y ahora se tiene la idea de que son armas, pero en verdad no son su verdadera naturaleza. Pues fíjate, al menos lo que sabemos es que en los poneglyphs las mencionan como armas. El arma que lleva el nombre de Dios. Pero, vamos, tampoco sabemos bien por qué. O sea, mi idea, lo que yo creo es que sí, o sea, que cuando yo voy y cuando el siglo vacío empieza y todo, sí las usaban como armas. O sea, estaban en guerra. Entonces Poseidón probablemente se iba tronando otras civilizaciones y
defendiéndose, atacando, dominando, lo que fuera. Y fue Joy Boy el que dijo, oigan, ¿y qué tal si usamos esto para el bien del mundo, no? Para todos o algo. Entonces, al final Connie será un arma ancestral, boom, nadie se lo esperaba. Yo creo que la saga de Skypiea es como temáticamente, pero no fundamentalmente la triada. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? En Arabasta, porque esto no va más allá, y los que hayan visto mis videos con este análisis, va más allá de que simplemente la temática de los elementos. Porque en Arabasta teníamos un poneglyph, y ese poneglyph decía dónde estaba el arma Plutón. Y en la isla Gyojin teníamos también un poneglyph. De hecho, en el pasado pues, había dos, ¿no? También había un road poneglyph. Pero estaba también ahí la carta de Joy Boy. En la saga de Skypiea tenemos el poneglyph de Poseidón en la saga. Pero Skypiea, la isla del cielo Skypiea, no era guardiana de nada de eso de poneglyphs, de nada. El país guardián era Shandora. Entonces, temáticamente el arco sí coincide en el sentido de civilización antigua y que guarda un poneglyph. Y de hecho, el de Poseidón tiene temática de arma ancestral. Pero digamos, desde el punto de vista de dentro de la historia, de la intención, de la distribución de los poneglyphs, Skypiea no tenía nada que ver. Entonces, en Skypiea tenemos como falsas señales o por ejemplo, el arca Maxim, que sus ataques son muy similares, de hecho, o sea, deja un agujero, como cuando destruye Miguel Beach, deja como lo de Lulucia. Pero el arco Maxim no es un arma ancestral, no es una cosa que hizo en él y que tal vez se inspiró en un arma ancestral. Entonces me parece que Skype es en cierta manera como un... O sea, temáticamente es en la línea, pero estructuralmente, desde el punto de vista de dentro de la continuidad, es como más como un callejón sin salida. Entonces, por ejemplo, Vivi sí podría tener que ver con un arma ancestral, Shirahoshi obviamente sí, pero Konis no tiene nada que ver. Victon dice, Konis, Aiza es la verdadera arma ancestral. Sería muy loco, digo, ella nació con esa capacidad, ¿no? De escuchar, eh, pues de haki de observación, no quiero decir la voz de todas las cosas, pero su haki era muy potente. Ahora, no sé, me parece que es como otro callejón sin salida, o sea, como Oda mostrándote esta capacidad de escuchar, pero que no es la verdadera, digamos. Me imaginaría yo que si lo hubiera sido, hubiera tenido más relevancia, o Oda lo hubiera puesto más veces, digo, sí sale Aiza ahí, va con Konis, y pues sería muy chistoso que al final sí fuera, o sea, Aiza, Vivi, Shirahoshi. Pero creo que Oda no le ha prestado la suficiente atención a Aiza como personaje como para que fuera algo. Aiza, no, el arma ancestral es Pagaya, por algo no murió. Onis es Kuina, pues, ya sabes, empiezan con un sonido igual, tienen una I. Aceito Live dice, creo que Joy Boy era huérfano. Siempre me ha dado curiosidad un diálogo que tanto Tom como Den se ríen cuando Frankie les dice que fue abandonado. Lo más curioso, este diálogo aparece también en los bocetos que se filtraron hace poco. No sé de qué bocetos hablas, pero... tal vez lo de Monkey D. Pao y eso. Sí puede que Joy Boy sea huérfano. De hecho, la vez pasada les platicaba que yo creía que Joy Boy no tenía nombre. O sea, que fue como Chopper. O sea, que no tenía nombre, Hiluluk lo encuentra y le pone Tony Chopper. Pero en realidad, y le pone así por los cuernos, o sea, por juegos ahí de palabras con Japón. Pero sí es muy probable que, bueno, posible, vaya, no quiero decir muy probable, pero no sabemos nada de Joy Boy, pero que en realidad su nombre, Joy Boy, no fuera su nombre, o sea, que lo bautizaran, que sus padres le dieran un nombre, sino
Cuando dije bautizaran es de nombrar, no del sacramento. Pero que nadie le pusiera nunca un nombre y que la primera vez que se encontró a alguien lo vio como un niño feliz y le dijo, te voy a decir Joy Boy. Y en realidad Luffy. En realidad Joy Boy no tiene un nombre real, solo es Joy Boy. Es un apodo, pero a la vez es un nombre. Pepe González, saludos. Sí, no vi tu mensaje de suscripción. Quién sabe si... Pero muchísimas gracias. El nombre Joy Boy es como el de Shrek. No me acuerdo de cómo se le pusieron su nombre Shrek. ¿Crees que la historia de Joy Boy sea la historia más triste de One Piece Touring Gamer? No sé. Hay unas muy fuertes. Ahora Oda con lo de la imagen esa de Ginny con Kuma. No sé si yo pensaría que tal vez esa. O sea, estaría muy difícil, ¿no? Que le ganen a la de... eh, tenemos, o sea, como las más tristes son la de Kuma. A las que se me vienen a la mente Kuma, Robin, Nami, Lo, son como de las más tristes y si las, o sea, como las que te pegan más, pero si las racionalizas hay otras, como la de Kiros, por ejemplo. Em, pero la de Chopper, sí, también la de Chopper pega mucho, pero porque es un animalito y es tierno. Este, y pero así como que las que impactan, que tú dices, no tienes como que pensarlas, o sea, te impactan así con la de Kuma, la de Robin, la de Nami. Shrek se inventa el nombre cuando le pregunta a burro. ¿Sí? No me acuerdo. Tengo borroso eso. Cuando leí la parte de Bonnie en este capítulo se me estaban escapando las lagrimillas. Y Oda ahí. Pues para que se sintiera el golpe, ¿no? Y les digo, Luffy ahí haciendo de mentor. De mentor, no de mentor. Con Momo igual que con Bonnie. Como que ahí va creándose un patrón de Luffy. ¿Será que Luffy como quiera le sigue reprochando a Shanks que no lo llevara? Porque su intención es más bien es como ayudarles a ser fuertes, ¿no? O sea, como que no se queden sin o reclamar lo suyo o algo. ¿Será que eso es... O sea, no creo que le reproche nada a Shanks, pero como que a él le hubiera gustado, no sé, que alguien estuviera detrás ayudándolo a agarrar confianza. Y pues él tuvo que ganar su confianza por sí mismo, ¿no? Soul King Brook dice, Bonnie Nakama, yo veo un 90% de que se dé. Mm, o sea, tiene toda la línea de que pueda hacerlo. Pero depende de Oda. Yo creo que depende mucho de lo que él quiera hacer. Porque puede tener todas las de ser Nakama y terminar no siéndolo. Entonces, pero creo que al menos las cualidades para ser Nakama sí las tiene. Creo que Bonnie es un personaje que sí reúne todo lo necesario. O sea, estructuralmente para para convertirse en Nakama. Eh, Cosa que a mi parecer no había pasado. O sea, el único que realmente tenía esa cualidad, pero pues no iba a ser, era Lo. Lo tuvo el tratamiento Nakama, por eso todo el mundo le gusta Lo. Porque Oda le dio el tratamiento Nakama. Pero fuera de ahí nadie. Por más que hubo la Carrot versus Yamato, ni Carrot ni Yamato tenían la línea que suelen tener los Nakamas de Luffy. O sea, quien se une a una tripulación suele ser el centro de su arco. Y ahorita Bonnie es, o sea, en el punto de vista emocional, Bonnie es el centro del arco. O sea, se ha tratado principalmente de eso. O sea, están en Egghead donde ella se curó.
El villano central es Saturn, que fue el que orquestó todo. Kuma, mandan a Kizaru, Sentomaru, o sea, todo tiene que ver con eso. Entonces, em, Bonnie es el centro del arco, el villano es el que le hizo la vida imposible en el pasado, Luffy le está ayudando a superar su pasado y todo, entonces se alinea bien. Pero vamos a ver. Al final Oda puede decir, no, pues Bonnie se va a ir por su cuenta, ¿no? Con los pacifistas o vayan ustedes a ver. Tremenda referencia al Kamehameha padre e hijo. Pues de hecho no lo había pensado, pero sí se ve y es una, de hecho la escena está muy padre donde está Luffy detrás como el maestro, ¿no? Y que está padre también, o sea, ver ya a Luffy, pues normalmente era el alumno, era el que tenía, el que nadie daba un peso por él y que demostraba lo contrario, o sea, al inicio, ¿no? De la historia y todavía toda la parte del paraíso y incluso en el nuevo mundo, o sea, era Luffy versus Kaido, o sea, estás contra Kaido, ¿no? Luffy versus Doflamingo, o sea, Doflamingo es el Shichibukai rey, o sea, siempre Luffy era como el menos y que tenía que demostrar. Y bueno, siempre demostraba, le subían la recompensa y todo. Pero ahora Luffy se ve como o sea, tenemos que poder contra este, ¿no? O sea, Luffy ahora se ve como el que está ahí para poner el orden. Como el que llega y dice, cuidado con Saturn, déjame, le pego. O sea, los del Gorosei se están viendo frente a Luffy más como tenemos que detenerlo, tenemos que... o sea, ellos son los que se están preocupando y Luffy es el imponente y está padre. Luffy le peleó además, farmeó mucha experiencia, sí, ahí con Kaido. Con Kaido subió un montón de nivel. Jesús dice, ¿viste que el ataque de ambos forman el símbolo del sol de Nika? ¿No? A ver, ¿cuántos puños son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, o sea, vaya, no, son, ¿cuántos? 16. 8. No son exactamente 8, pero sí es cierto. O sea, desde el punto de vista del centro y los, sí, es una buena observación. A este capítulo solo le faltó Saturn con la Enel Face. Sí, ¿verdad? Para que se cumpliera mi predicción de que Luffy y Bonnie le iban a pegar los dos juntos con forma Nika y que Saturn iba a poner en el Face. Solamente puso cara seria. Sí, y lo partieron todo. Este. Sí empiezo, ¿saben? O sea, el que. Sí, 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 definitivamente se parece temáticamente. Con Saturn no nos podemos reír, es demasiado malo para eso. Sí, yo creo que ya pasamos la parte en la que es cómico. El cuerpo de Saturn y en general el cuerpo de los del Gorosei se ve muy maleable. Por eso yo creo que no es real. O sea, yo creo que los del Gorosei tienen lo contrario a este, a los Logia. O sea, los Logia tienen un cuerpo real, tangible y tienen la ilusión de ser intangibles. Yo le digo ilusión porque el Haki puede golpear su cuerpo físico. Creo que los del Gorosei no tienen cuerpo, son pura alma y su poder de fruta del diablo o lo que sea que es su poder les da como un cuerpo físico, pero en realidad eh, por eso se despedazan tan fácil. O sea, eh, no es común que o sea, por ejemplo, un Kaido, que le pegaras así, que se le rompieran los brazos. O sea, es como muy exagerado, ¿no? Entonces me parece que eso es porque no son. O sea, su cuerpo es de una textura, de una consistencia que no es real. Pero quién sabe. Sí, Soul King Bru, justamente. Es raro, ¿no? Que lo rompan tanto. De Aceito Live dice: Este capítulo recién me hizo darme cuenta que los ataques de Luffy son como si tuviera el oro cuando pega en él en Skypiea. En tantos años ni me di cuenta. Como si tuviera el oro. Como, o sea. Ah, ok, que por el haki de armamento
es más o menos. De hecho, podríamos pensar que es algo parecido, ¿no? Eh, Dice Seisos, antes Luffy aventaba a los enemigos cómicamente, Buggy, Guapol, etcétera. Ahora es como más serio. Sí, bueno, es que también se ha enfrentado a. eh, Bueno, es que creo que también depende, porque Guapol, Buggy eran villanos planeados más cómicos. Porque cuando vence a Crocodile no es cómico, cuando vence a Rob Lucci, cuando vence a Enel. O sea, como que los que son ya más serios y más acá, sí los vence como Doflamingo, con más seriedad, podríamos decir. O sea, como eso de que se burlaba y los mandaba a volar siempre era como que con los enemigos más simplones. Que no por eso dejaban de ser villanos, ¿no? Pero vaya, la esencia está más relajada. Dice Jack Pájaro, siento que la primera parte del manga se hizo a las prisas porque se ve bien boceteado, la otra mitad ya tuvo más detalle y el último panel fue el principal. Sí, por ahí vi la parte en la que hay una partecilla en la que... Ah, donde Luffy desvía la pata de Saturn. Sí se ve como así boceteado. Este... en esa parte. Pero está bien. Este... No me quejo. Creo que tiene su encanto. Eso. Así como... Ahora... Porque o sea, yo como que no me fijo tanto en eso. Se me hace padre. Pero sí es definitivamente como que al final le puso mucho énfasis, ¿no? Como Trébol fingiendo ser Logia. Sí, ándale, Trébol también era como una bromilla ahí. Jack Pájaro dice, siento que la primera parte del manga... Ah, ya lo leí. Diana Mac dice, por cierto, es bonito el detalle que el ataque nombrado es de Bonnie. Luffy no nombró su ataque como queriendo darle todo el crédito a Bonnie. Sí, o sea, Luffy solo estuvo ahí, ¿no? Detrás. Y dándole como el apoyo. Estuvo... Y, porque sí, si Bonnie hubiera querido atacar a Saturn ella misma, Saturn se la hubiera tronado. Luffy tenía que estar ahí para desviar las patas venenosas y atacarlo. Y que lo pudiera atacar. Acrodus dice, a Trevor Usopp le cortó la cabeza y no le pasó nada. Ese es un error argumental. Sí, es un error argumental por parte de Oda. Yo creo que Oda sí tenía planeado que Trevor fuera un logia. Pero al final se echó para atrás. Porque sí. Y el cuerpo de Trevor no cabía en... Ese es un error argumental de Oda. Porque lo que sucede, y es que estuvo a punto de suceder otra vez en Whole Cake. Las frutas logia tienen la condición de que son cosas naturales. Trébol, moco explosivo no es natural, no, claramente no es algo que esté en la naturaleza, entonces la beta beta no mi no debería de ser logia. Y con Katakuri, Oda lo quería hacer el ministro de la harina, de hecho es el ministro de harina. Y le quería dar la logia de harina. Eso lo dijo el mismo Oda en un SBS. Pero al final no lo hizo y terminó dándole la del mochi, que es una paramecia especial. Eh, y tuvo que crear el concepto de paramecia especial para, para Katakuri. De hecho, en el manga al principio decía que era una logia. Por eso había gente que se confundía. Jinbe, en el manga en el que se publicó en la Jump, decía que Katakuri era un logia y después le cambiaron a que dijera que es un paramecia especial. Entonces Oda quería que Katakuri fuera un logia, pero como era temática de dulces y todo esto, los dulces no son naturales. Entonces creo que Oda estaba como planeando dar el paso a que las frutas logia no fueran de puras cosas de la naturaleza, con fines más que nada como de la versatilidad con la que se pueden usar los logias en el manga, pero probablemente eso contradice fuertemente la explicación de las frutas del diablo.
Y entonces creo que Oda lo quería hacer funcionar, pero se dio cuenta que mejor lo debía abandonar porque si no iba a romper esas reglas que él tiene ya planeadas y que si tuvieras logias de harina o de algo así, sería una contradicción a la explicación o Oda tendría que replantearse su explicación y, digamos, ya no cuadraría con las pistas que tenemos. Entonces, si Katakuri y Trevor son como la evidencia de Oda, para mí, la evidencia de que Oda estaba pasando por un proceso en el cual cuestionarse si debía de llevar los logias a cosas más allá de la naturaleza. Porque es muy difícil, o sea, ya que tenemos los logias que tenemos, es muy difícil hacer logias nuevos. Eh, o sea, por ejemplo, la de Ryokugyo, la Mori Mori no Mi, es como lo más que puede estirar, yo creo, Oda, el concepto de... Porque todas son como fuentes de energía o estados de la materia, cosas así. Y la de Ryokugyu ya son plantas, son seres vivos. Entonces, y por ejemplo con Karasu es de Ojin, ¿no? Entonces, ya no hay tantas logias que pueda hacer. Y creo que esa era su intención. Diana Mac dice, con esta despedida de los Shiroji de Vegapunk, a los Shiroji de Vegapunk, entonces sí es Lilith la que le quedará su voluntad. Puede ser. Ya no se ve que Lilith, o sea, ya Lilith quedó desmayada, como que sí se la van a llevar. Eh, Espero que nos cuente la parte del mensaje que no se escuchó. Espero que sí. No se podría inventar que existe un lugar con mochi de la naturaleza. Fíjate, de TX Batneo. Oda podría hacer eso, pero hay una cuestión importante con las frutas del diablo. Las frutas del diablo obedecen las reglas de nuestro mundo. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de una Zoan prehistórica, ¿realmente tiene sentido llamarle animal prehistórico a un animal que existe en el presente? O sea, en el mundo de One Piece hay islas prehistóricas donde, digamos, no cambió el ambiente y sigue habiendo dinosaurios. Santi MNTS, bienvenido y muchísimas gracias por tu suscripción. Eh, el tema es que nosotros le decimos que los dinosaurios son prehistóricos, que no existen ahorita, o sea, porque se extinguieron hace mucho, ¿no? Y decir que en la prehistoria, bueno, la prehistoria es todo el periodo de la existencia del planeta antes de la escritura. O sea, hasta eso, la palabra prehistoria, vaya, abarca todo lo que existe hasta que a alguien se le ocurrió empezar a escribir, ¿no? Hasta las egipcios. Y entonces, como quiera, le queda un poco laxa la palabra prehistórico, ¿no? Pero en One Piece ni siquiera son eso, o sea, existen en partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, son prehistóricas. Y nunca ha habido Zoans de animales que son comunes en One Piece, pero que en nuestro mundo no existen. Todos los animales de la Zoan son animales reales, vamos a decirlo así. Y en One Piece tienes muchos animales como en Guano, ¿no? Los Koma Inu, Koma Gitsune, los de espiralitas, ¿no? Tienes los Kung Fu Dugongs, tienes los Lapan en Drum. Eh, Hay un montón bueno, la isla de los animales raros de Gaimon se llama Isla de los Animales Raros. Entonces, bueno, esos podemos decir que tal vez si tienen ahí algo raro, ¿no? Pero en general hay muchos animales que son fauna común eh, de países. Los bananaguanis, por ejemplo, Cruz. Y que sin embargo no hay zonas de ellos. Entonces eso me hace pensar que las frutas del diablo vienen de una era, la creación de las frutas del diablo vienen de una era en la que el mundo era más parecido al nuestro. O sea, los animales eran animales normales y los dinosaurios estaban extintos. O sea, algo los tuvo que haber traído de vuelta. Eso es lo que me imagino.
para que las hayan clasificado como prehistóricas. Acuérdense que estas clasificaciones vienen de la Enciclopedia de las Frutas del Diablo, que es una enciclopedia que se escribió hace muchos siglos. La original, pues, tiene la fruta de Nika, por ejemplo. Entonces, viene de antes del siglo vacío. Entonces, cuando se hizo esa enciclopedia, probablemente los dinosaurios estaban extintos y eran prehistóricos realmente. O sea, no había Little Garden o algo así, si no, no serían prehistóricos, me explico. Entonces, la palabra son prehistórica alude a nuestra percepción en el mundo de nosotros de lo que son los dinosaurios, no en el mundo de One Piece. Y no hay zoans de animales de ese tipo, cuando debería de haberlas. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un perro y un Kung Fu Dugong? En el mundo de One Piece, ninguna, los dos son fauna. O sea, entonces, me parece que eso nos dice algo. Y esto iba en relación a los logia, porque por más que, por ejemplo, haya lluvia de dulces o lo que sea en ciertas regiones de One Piece, eh, probablemente estas son artificiales. No piensen, por ejemplo, en Totoland, donde de repente tienes a Chocolatao, no tienes Mar de Jugo, pero todo eso son creaciones que tienen que ver con Big Mom y con que ella fue cambiando el entorno para que hubiera esas cosas. Entonces, probablemente, aunque veamos como que hay cosas de la naturaleza que son bastante inusuales, por ejemplo, podríamos decir, ¿por qué no hay logia del jabón de Chabondi? O sea, ya ven que en el archipiélago salen estas burbujitas que tienen una resina que flota. Podríamos tener logia de burbujas de Chabondi, porque son naturales, ¿no? Pero creo que la razón, creo que nos está diciendo fundamentalmente Oda que hubo un tiempo en el que la Tierra no era así de loca. O sea, y me estoy basando en Hora de Aventura aquí un poco, que puede ser algo así. Que, bueno, en Hora de Aventura no es exactamente así, pero digamos, el mundo de Hora de Aventura era el mundo nuestro, y luego hubo un desastre, y luego la magia regresó al mundo. Porque en realidad el mundo era. En Hora de Aventura el mundo era mágico. Luego se hizo como sobrio y tecnológico. Y luego mágico otra vez. Entonces creo que el mundo de One Piece era como el nuestro. Hace mucho tiempo. Y en ese mundo fue cuando hubo las frutas del diablo. Y las frutas del diablo se crearon eh, con lo que había en ese tiempo. Entonces, animales normales, y no había tanta tecnología. O sea, porque si el mundo era civil, si las civilizaciones eran tecnológicamente avanzadas antes, ¿por qué no hay frutas de computadora? Una vez hice un video sobre eso. ¿Por qué no hay frutas tecnológicas? Por ejemplo, Baby Five. Baby Five se puede convertir en espadas, en cañones, en lanzas. Pero no se puede convertir en pistola láser. No se puede convertir en, no sé, cosas, bomba nuclear. No se puede convertir en nada como tecnológico, nada, digamos, existiera antes. eh, entonces te cuestionas, bueno, si es la Buki Buki no Mi, se puede convertir en cualquier arma porque no se puede convertir en un láser. Es más, Baby Five, creo que pues, ya ha visto a los pacifistas y todo, no se puede convertir en láser como quiera. O sea, la fruta parece tener una limitación. Ahora, puede que dependa de la imaginación de Baby Five, pero a mí me hace pensar que las frutas del diablo venían de una era en donde las cosas son como así, o sea, sin animales raros, sin tecnología demasiado avanzada todavía, porque les digo, no hay frutas de nada así como tecnológico. Las únicas frutas como raras son las mitológicas, las son mitológicas y una de dos, o sea, esas pueden venir simplemente de la imaginación, porque las frutas son como conceptos, o tal vez esos seres sí existían en ese tiempo. este, no sé, pero creo que es una pista, ¿no? Definitivamente. O sea, lo que se considera natural, lo que una logia considera natural, o un animal,
la definición de las frutas del diablo que se usa para eso es diferente que lo que es la realidad del mundo de One Piece. O sea, en el mundo de One Piece, tú deberías de tener, por ejemplo, logias de materiales de islas que tienen materiales rarillos, ¿no? Jesus dice, la prueba de que no las hicieron los humanos es la fruta de Chopper. ¿Qué humano querría una fruta para volverse humano? Bueno, tal vez, tal vez sí por ejemplo, el despertar o sea, si despiertas la Hito Hito no Mi, si sirva de algo, ¿no? Pero pues, pero pues sí, una fruta de humano, Oda nos dijo como que si un humano comiera esa fruta sería como más humano. Este, dice Baby Five podría convertirse en Shirahoshi. Por ejemplo, ese sería una especie ahí de hueco legal, ¿no? O sea, bueno, si Shirahoshi es un arma, pero creo que es más como herramientas, ¿no? De hecho, no sé si Baby Five se haya convertido en herramientas que no son armas. Por ejemplo, un martillo. Eh, un martillo no es, o sea, es una herramienta. El martillo sirve para los clavos, para clavar. No sirve para darle en la cabeza a gente. Pero pues, no sé, o sea, se puede usar para eso. También no podría decir, bueno, eh, vamos a ver. El Enquiridión de One Piece son los Poneglyphs. Hanshoki dice, la verdad no me gusta que las frutas no aprovechen las locuras del mundo. Espero que la explicación de las frutas del diablo se cuente esto. Sí, sí creo. Sí creo que sí. Les digo, probablemente vienen de un mundo diferente. Un mundo donde todavía no... Les cuento algo que he estado pensando. Alguna vez, algunas personas, o sea, esto no es una idea mía que se me ocurrió de repente y que nadie más había pensado. Pero me imagino que han de conocer el concepto de los daimons. Daimon, concepto griego, o sea, que eran seres guardianes. Luego se combinó y se empezó a usar como que con la palabra demonio, pero un daimon era como un espíritu que luego era el guardián de una ciudad. Algo así como en Japón, cuando tienen a los espíritus guardianes, ¿no? Como Kálgara y se pueden convertir en... Eran seres humanos o se convirtieron en deidades, pero no son dioses como tal, como Zeus, sino que son espíritus guardianes. Eh, y yo me pregunto, eh, hay una... Estaba viendo un video completamente no relacionado a... eh, completamente no relacionado a One Piece. Y, y de pronto vi algo que reconocí. Porque ya saben que yo veo cosas de One Piece donde no es One Piece. Estaba viendo algo de Yu-Gi-Oh! Y me topé con una carta muy interesante. Que es esta. A ver. Me topé con esta carta. Que se llama Samsara de Lotus. Y es una carta que se está usando ahorita en un arquetipo de Yubel. Para los que veían Yu-Gi-Oh! GX. Yubel ahorita es meta, es interesante, está divertido. Se llama así, Samsara de Lotus. Y entonces yo dije, un momento, y dije, bueno, no creo que tenga nada que ver, ¿no? O sea, en realidad, pues vaya, es la letra D, no es una de las letras del alfabeto.
Pero me dio curiosidad. Eh, y, por ejemplo, lo que dice Trainer Envy, D es dragón. En Yugi, por ejemplo, el dragón negro ojos rojos es Red Eyes B Dragon, por ejemplo. Y la B es Black. O sea, bueno, ahí no es el ejemplo, pero vaya. A veces hacen esas abreviaciones. O por ejemplo, el Lord of D. Lord of D es el señor de los dragones. Eso sí es un ejemplo. Pero dije, ¿y cómo será en japonés? Porque pues a veces les cambian los nombres, ¿no? Las traducen. Y entonces vi la carta en japonés y es así. La carta en japonés se llama Sacrifice the Lotus. O sea, no es Samsara, es Lotus de sacrificio. Eh, pero lo que me llamó la atención es cómo está, cómo está la D. Sí, en efecto, tiene la D en, en en alfabeto romano, como se escribe en One Piece. O sea, la carta es en japonés y, y tiene los puntitos. Y no se alcanza a ver muy bien, pero arriba de la D está la lectura, cómo se lee. Y cómo se lee la D, a diferencia de One Piece. Y se lee como Daimon, precisamente. La carta tiene que ver con Jubel, que es un espíritu. Podría o no tener que ver. Lo que me empecé a cuestionar es, ¿acaso Yu-Gi-Oh nos spoileó que, que en realidad la D significa Daimon? Y cuando me puse a investigar es que no sé si ya estoy loco y tengo una habilidad de cuadrar cosas a mi conveniencia. Porque tengo esto de que estoy viendo Jujutsu Kaisen y de repente, ese le pegó en el alma, entonces en One Piece se puede pegar en el alma y... eh, o sea, si tengo la capacidad de cuadrar cosas con teorías de One Piece, o si realmente hay algo, pero me puse a buscar sobre esto de los Daimons y resulta que di con una historia de los griegos que habla de las 5 eras. Son varias eras en las que había diferentes tipos de humanidad. Y la primera era, que es la era dorada, vaya, existían unos humanos como más perfectos. O sea, como, y él le decían la era dorada. Y en esa era, como el gobernante, la deidad gobernante era Cronos. Todavía no era Zeus. Los Daimons son esos, cuando pasas a la siguiente era, esos ancestros se convierten en los espíritus guardianes y son los Daimon. Entonces, para los que hayan seguido el canal, una de mis teorías... exacto, Soul King Brook. Una de las teorías que saqué hace más o menos ya va un tiempo, porque le fue bastante bien en vistas y le gustó a la gente. Espero que a ustedes les haya gustado. Es la del quinto sol, donde propongo que Joy Boy era el que iba a ser como el quinto sol y que terminó fallando y que, digamos, ese es el rol de Luffy. Por eso su técnica cuando se transforma en Nika termina siendo el Gear Fifth. Por eso el cumpleaños de Luffy es el 5 de mayo, que es el 5 del 5. Y le decían el quinto emperador. Como que hay muchos 5. No sabía yo que los griegos también tenían como una historia, y es muy parecida, de hecho. O sea, los aztecas tenían esta de los 5 soles. Cada era representada por un sol, había una humanidad diferente. Luego pasaba un cataclismo. En una de esas hubo una inundación.
los griegos tienen la misma. O sea, son 5 eras, eh, humanidades diferentes, hubo una inundación al final de una era. Y lo que me llamó la atención es que los ancestros, los humanos de la primera era, fueron los que se convirtieron en los daimons. Y me quedé pensando si tal vez... ¿Se acuerdan de los árboles blancos de Shandora, no? Toca la campana para que lleguen las almas de los ancestros. Me pregunto si las diferentes civilizaciones no tendrán como sus ancestros de la era dorada, de la primera era. Y de alguna manera, cada cierto tiempo, de cierta manera, ellos son los que se transforman en frutas del diablo. O sea, las almas de los ancestros terminan siendo como los guardianes, ¿no? Por eso hay frutas del diablo que son como las guardianes de los países. O sea, el halcón, el chacal, el dragonceirio, el okuchi no makami, todo eso. Y tal vez la razón por la que las frutas del diablo no son como de tecnología avanzada o de animales nuevos o algo, es porque todos los conceptos que dan origen a las frutas del diablo son conceptos de la primera era, de la era dorada. Y bueno, tenemos en One Piece, por ejemplo, que hace mucho tiempo Wano le decían el país de oro. Entonces, sí, Kanshoki, luego, eso que dices, la creencia de que el tiempo se reinicia es muy común en la mitología, también está el Ragnarok de los nórdicos. Sí, luego me di cuenta de que había muchas historias, no de 5 eras, o sea, de 5 eras está la de los griegos y la de los aztecas, pero también la mitología hindú, creo que son 4 eras, y hay otros que son 7 eras. Incluso en el cristianismo hay también un concepto así de varias eras, y así, el Ragnarok, etcétera. Entonces, a eso me empecé a ir. Todo empezó con Samsara de Lotus, con esa carta de Yu-Gi-Oh! Pero dije, sí significa eso, Daimon. Y entonces los del clan de la D esencialmente serían como. Adoptaron esa letra en honor a los ancestros, o sea, los ancestros de. Claro que estamos hablando que si esto llegara a ser verdad, así como yo lo he envisionado, y en el mundo de One Piece estamos en la quinta era. Básicamente la quinta era empezó hace como 1000 años. Y, y entonces Joy Boy iba a ser el sol de la quinta era, pero no, entonces ahora Luffy. Y los Diamonds y los que de donde vienen las frutas del diablo son de la primera era, entonces la primera era fue hace mucho. Ahora, coincidentalmente, y les digo, no sé si ya me volví loco, tengo una habilidad de coincidir las cosas. El registro más antiguo que tenemos de la historia de One Piece es de el árbol del conocimiento Ohara, que fue hace 5000 años. Entonces digo, y si esas son las 5 eras, o sea, 5000 años, de 5000 a 4000 es la primera era, de 4000 a 3000 es la segunda era, 3000 a 2000 la tercera era, 2000 a 1000 cuarta era, 1000 a presente, quinta era. Y el amanecer del mundo, pues ya vendría a dar el inicio de la sexta era. Pero, no sé. Todo encaja muy bien porque entonces los ancestros de la primera era serían los tres ojos que crearon la alquimia y que por el accidente alquímico el mundo se volvió raro. Es una teoría, sí, sí la subí, ¿no? Si no estoy ahí dando pistas de mis próximas teorías, pero creo que sí. Si no, lo he hablado en transmisiones. Que cuando se descubrió la alquimia se usó la energía vital, la energía del mundo, hubo una catástrofe, esta energía como creó como radiación, como cuando una bomba atómica genera radiación, pero esta radiación no era como tal radiación de emisión como en el mundo real, sino energía espiritual que se filtró y aceleró la evolución de las razas raras, como los Gyojin, los Lunarians, todo eso, cambió la naturaleza, por eso empezó a haber mutaciones y cosas
que generaron como las loqueras climáticas y ya del mundo de One Piece ya como lo conocemos. Gracias, Olkin Brook. La radiactividad alquímica podría causar la diversidad de razas, cosas raras de One Piece. De hecho, tenía ese concepto hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hice un video que le llamé como que la explicación a todos los fenómenos de One Piece o la teoría que explica, algo así, donde especulaba que debía de haber una sustancia o una cosa. En ese entonces no pensaba, bueno, tal vez podría ser el Pyrobloin o pero un algo que era un catalizador de la evolución y de los cambios. Y que ese algo es lo que le daba las rarezas al mundo de One Piece. Eh, la hice hace mucho tiempo, yo creo que es como del 2021 esa teoría. Ahora la versión más moderna, digamos, que he hecho de esa misma teoría es sobre, sobre la radiación alquímica, la energía espiritual, la energía de todas las cosas. De TX Neo, explicación de la radiación para Luffy. Imagínate que alguien te tira una flatulencia tan fea que cualquiera se muere al leerla. Hardy SH se piensa hacer en el futuro cercano una teoría grandota o una que junte la resolución de la mayoría de los misterios o al menos los más importantes. Sí, pero es difícil. Lo que he empezado a hacer, y ahí se los adelanto, eh, es ¿qué necesita una teoría general? Porque si quiero, bueno, al menos como desde mi punto de vista, eh, que si le voy a llamar algo teoría general, ya así como tal, para mí tiene tres estratos, una teoría general. Uno es proponer la explicación al mundo de One Piece, o sea, en cuanto a One Piece. La energía, o sea, como las leyes físicas, por decirlo así, del mundo, físicas y espirituales. ¿Cómo funciona la energía? ¿Qué es el haki? ¿Qué es posible que todo eso? Las reglas. Como lo que les estoy diciendo ahorita de, o sea, la energía espiritual y cómo funciona y de qué manera se puede moldear y todo eso. ¿Qué es el Kairoseki? ¿Por qué las frutas del diablo se debilitan? ¿Cuál es el mecanismo? Con dejar todo eso sentado, eso sería como la teoría general desde el punto de vista natural. Luego, ya que tienes como sentadas las bases de una teoría, ahora sí, explicas todos los fenómenos. Las smiles por esto. La gente que consume un smile fallida, ¿por qué un smile es fallida? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué las explotas si comes dos frutas del diablo? ¿Por qué Barba Negra no explota? Cuando te hundes, cuando interactúas con la Yami Yami no Mi, cuando interactúas con Kairoseki, el Pyrobloin, porque las nubes mar, por ejemplo, si tienen Pyrobloin no debilitan a los usuarios, pero las nubes isla no, pero las nubes mar sí. O sea, todos los fenómenos de One Piece que son como relevantes, de dónde sacó Vegapunk, no sé, el Pyrobloin para crear nubes isla, cosas de esas, dejarlas como sentadas las bases, ¿no? O sea, así es como yo creo que funciona. Bueno, al final del día sería eh, tu propia teoría, ¿no? Y ahora sí ya sería una teoría como, digamos, en el sentido tal vez más como en ciencia se usa la palabra teoría, ¿no? Cuando tú tienes una idea, pues es hipótesis, pero cuando tú tienes una idea que, digamos, le encuentras ciertas comprobaciones con la evidencia y formas un marco que explica todos los fenómenos, a eso ya se le llama una teoría. Puede estar correcta o incorrecta, pero digamos, haces todo un marco argumental que explica todo. Esa sería la parte uno. La parte 2 vendría a ser, ya que tienes el mundo que funciona así, entonces ahora explica qué es lo que sucedió en el pasado. La parte 2 sería básicamente reconstruir la historia de la humanidad, la historia del mundo de One Piece,
en el pasado distante. O sea, al menos todo, todo, todo hasta el siglo vacío. Porque es como lo importante, ¿no? Tratar de reconstruir lo que sucedió entre 800 y la era pirata, bueno, puedes hacer una que otra observación con Nolan, con North, pero ya es más difícil porque, digamos, ahí Oda puede hacer lo que él quiera. Y bueno, pero sería eso, reconstruir toda la historia del siglo vacío. Que cuadre lo de Joy Boy, que cuadre lo de Nika, todas las razas, todo eso. La tercera parte de una teoría general, a mi gusto, tendría que ver con el pasado reciente. O sea, esencialmente Roger, Rox y Godval y eso que. Y claro, especular qué es lo que Roger vio con el One Piece. Bueno, obviamente eso vendría desde el siglo vacío, ¿no? Pero toda esa parte de, del pasado más o menos reciente, los misterios que tienen que ver con el pasado reciente, darles una explicación que estaría fundamentada en los eventos distantes, que estaría fundamentada en las leyes, en la teoría sobre las leyes fundamentales del mundo de One Piece. Y bueno, habría una cuarta capa, que ya sería menos teoría y más predicción, que sería con toda la historia, con toda la narrativa que te construiste, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? ¿Qué es el amanecer? ¿Qué es el sueño de Luffy? Eh, ¿Qué es lo que quiere Barba Negra? ¿Y hacia dónde va la historia? De acuerdo con la narrativa que traes de acá. Entonces, yo creo que Oda así es como tiene estructurado como su documento maestro de la continuidad de One Piece. Y más o menos la idea sería hacer tu propio documento maestro y tratar de encajarlo lo mejor que puedas, darle explicación. Entonces trabajo, porque a veces uno puede crear una teoría que esté muy padre, pero luego no encaja muy bien con otras cosas. Entonces, ese es como el... ¿Qué pasó? Como que se me trabó la compu. ¿No se fue la transmisión? Este... Ese es el... Como el asunto. Por ejemplo, por ahí dice Yesa XH. Lo difícil será sacarlo rápido porque puede haber cosas que se contradigan en el manga. Y sí, eso sería... Ahora, si tú estás haciendo una teoría general lo suficientemente buena, la, la idea sería que lo que va diciendo en el manga lo puedas adaptar. O sea, tal vez te fuiste por una línea que no era precisamente, pero no tanto. Pues puedas moldearlo. Como esto que les decía, ¿no? De mi teoría de que había una entidad, una sustancia, un algo que era un catalizador de la evolución y de que en el mundo de One Piece las rarezas que hay se deben a un algo. Y ahorita que salió lo de Emmet, pues dices, ese algo puede ser alquimia. Entonces, nada más le giras la interpretación, ¿no? Por ejemplo, lo de la alquimia ya lo venía especulando con la ciudad Esmeralda y la tribu de Tres Ojos. Marco, muchísimas gracias por ese raid de 105 participantes y bienvenidos a todos. Saca las Millerzonas. desde este fin de semana tuve que salir y a encontrar una Miller de vidrio, pero la encontré. No sé si está viendo desabasto. El de Volver al Futuro también se llama Emmett, sí. Emmett Brown, el doctor Emmett Brown. Bienvenidos a todos. Acá hablando de lo que era Sola Solrak. Estamos hablando de lo que era de alquimia. Todo surgió por una carta de Yu-Gi-Oh! Para los que van llegando. Que me encontré esta carta. Que tiene ahí la D y la D. La D en esta carta significa Daimon. Entonces me pregunté, ¿acaso
¿Acaso Yu-Gi-Oh nos ha spoileado que la T significa Daimon? Vayan ustedes a saber, pero este, pero ahí está. Tuve que salir alta Yu y referencia. Sí, yo viendo cosas, One Piece donde no es One Piece, ¿no? Donde no hay One Piece. Eh, pero creo que no ha sido la única vez que he como visto One Piece en Yu-Gi-Oh. Bueno, de hecho, cuando hablaba de un tiempo donde decía que tal vez las frutas del diablo eran como en Yu-Gi-Oh, que los espíritus del duelo de monstruos son espíritus que tienen adentro personas. Eh, pero ahorita no estoy ya tan de acuerdo con esa teoría, pero de repente agarro ahí de Yu-Gi-Oh. Y sí, empezamos a hablar de los Daimons y de cómo en la mitología griega los Daimons son los espíritus de los ancestros de la primera era, de la era dorada, y son 5 eras. Eso ajustaba bien con mi teoría del quinto sol y pues a uno se le va la canica y empieza a perder el juicio. Pero es divertido, ¿no? Es divertido perder el juicio entre gente que también le gusta perder el juicio. Ambrosudel dice, me acuerdo de tu video de las flores del cuarto de Im. Creo que Oda volvió a usar las flores en el color spread. Y hay una portada donde Robin está con flores muy iguales a las del cuarto de Im y con mariposas. Y próximamente voy a hablar de un video sobre si Robin e Im tienen algo que ver. O sea, porque Oda hizo eso. De hecho, Robin tiene 2 portadas donde la relaciona Oda con mariposas. Y también no lo he subido todavía. Tengo un montón de videos. Los miembros del canal les van a caer como 4 videos porque los hice y se me había olvidado subirlos. Y hoy los voy a subir. Entonces, para que los vean. Y de nuevo, les menciono que hice un video sobre el descubrimiento que le dio el premio Nobel a Einstein en mi canal académico para que vayan a verlo, para que me ayuden ahí con un like. Diana Mac dice, sí, con eso que dijo Vegapunk, que había la posibilidad de otra persona que no fuera el que tiene la voluntad de yo y voy a conseguir el One Piece. ¿Crees que alguien más lo encuentre antes que Luffy junto con él? Pues yo creo que estaba hablando de Barba Negra. Creo que ese es el... Porque, a ver, dice, puede que alguien que Joy Boy no estaba esperando encuentre el tesoro. Y este es un paralelo con esto final que dijo Vegapunk, que es un paralelo con el discurso de Barba Blanca. Y el discurso de Barba Blanca, cuando estuvo a punto de morir, precisamente empieza diciendo, tú no eres el que Roger está buscando. Entonces, creo que a quien se refiere es a Barba Negra. O sea, digamos, no... Tal vez no es que él lo diga así como tal cual, o sea, que Vegapunk tenga bien establecido que Barba Negra es el que le puede quitar el tesoro a Luffy. O sea, sí, así de explícito, ¿no? Pero creo que es la idea. O sea, creo que es la idea de Oda para nosotros. O sea, que al que estaba esperando Joy Boy es a Luffy, pero Barba Negra le puede ganar el negocio, ¿no? Dice Jesse Blackman, ¿cuál es tu idea sobre el paradero de Laugh Tale? Laugh Tale. Fíjate, está complicado. Porque ahora que sabemos lo de que el mundo se hundió, digamos, la explicación más sencilla sería está en el fondo del mar. Sin embargo, hay una cuestión importante. Ya habíamos platicado desde hace bastante tiempo, desde antes de lo del hundimiento, el cómo hay estas ciudades que están elevadas. O sea, cómo es que Arabasta, bueno, Alubarna, la capital, Alubarna, Water Seven, y cuando el Aqua Laguna baja, ves que Water Seven estaba elevado. Fue construido en una meseta, en una extensión de tierra más grande, nada más que ya está hundido.
y tienes la capital de las flores, por ejemplo. Y se repite ese patrón de el reino Goa, porque es amurallado y está elevado. De ciudades elevadas, en mesetas. Y, y eso pues podría indicar que son civilizaciones que pues vivieron el hundimiento, ahora ya lo podemos entender de esa manera, y que tenían miedo de que se volviera a hundir el mundo y pues dijeron, vamos a irnos arriba, ¿no? Vamos a vivir arriba, lo más arriba que podamos, no vaya a ser. Eh, en el presente tal vez eso ya se olvidó, pero pudo haber sido la intención. Si Joy Boy y sus nakamas y el reino antiguo, los que sea que planearon todo este asunto, que parece que fue Joy Boy, ¿no? Tenían la idea de dejar los poneglyphs para el futuro. Y Laughdale, que lo pudieran encontrar y todo esto. Puede ser que hayan planeado. O sea, sería lógico, sería natural pensar que podría haber otro hundimiento en el futuro, ¿no? Y que si Laughdale se hunde, pues ya valió. Entonces, solamente yo diría que hay. Bueno, hay tres opciones. O sea, si yo soy yo y voy y digo, voy a dejar mi historia de risa en este lugar. Y mi tesoro, lo que sea que es el One Piece. En este sitio. Ese sitio, si se puede hundir, yo haría una de tres cosas. Una, o me adelanto y lo hundo yo. Como la isla Gyojin, o sea, una burbujita y como así está, ¿no? En el fondo del mar. No importa que se hunda, que no se hunda, ya está abajo, ¿no? ¿Qué tiene? Entonces esa es una, que sea como el reino Ryuk, que sea en una burbuja en el fondo marino. Eh, Otra opción sería, bueno, que el Laughdale esté como Alubarna, en una meseta. O sea, que simplemente esté a nivel del mar y solo esté alto. Si se llega a hundir, no se hunda, esté arriba de una montaña, o sea como... Sí. La otra sería ir radical, ¿no? Que es una isla del cielo. Y independientemente de lo que pase, si lo pongo acá arriba en una isla del cielo, pues no va a pasar nada. Entonces, por ejemplo, Soul King Brook dice, a mí me gusta la idea de que esté en el centro de la Tierra o dentro de la Rivers Mountain. Y la Rivers Mountain, nunca nos han dicho por qué se llama Rivers Mountain, ¿no? La explicación más sencilla podría ser, pues, porque normalmente no vas para arriba, ¿no? O sea, estás yendo hacia arriba. La Rivers Mountain es, si no agarras el canalito que te lleva a la gran línea, te vas para abajo. ¿No se acuerdan que Nami dijo que la corriente marina en la proximidad de la Rivers Mountain, pasado la isla donde está el faro, bueno, en el East Blue está un faro, y si pasas de ese lugar, la corriente te va a llevar hacia la Red Line. Entonces, o tomas el canal para entrar a la gran línea, o la corriente hace así. Te choca contra el muro y se va hacia abajo. Y te hundes. O sea, a lo mejor como, o puedes ir para arriba o puedes ir para abajo. A eso, por eso le llaman Rivers Mountain. Ahora, es muy misterioso que Oda dijera, si te vas por este canalito vas para arriba y entras a la gran línea. Si no le atinas al canalito te vas para abajo y te mueres. Chocas y te hundes. Eso a mí, o sea, vaya, puede ser que todo el viaje sea para entender cómo le puedes hacer para irte para abajo sin chocar. Y de hecho podría ser que del otro lado de la Rivers Mountain, precisamente, te puedas ir hacia abajo. Hay una explicación de por qué la corriente cerca de la Rivers Mountain te manda para abajo. Que es porque la Rivers Mountain es una isla de invierno y ese fue el mecanismo que utilizó Nami para poder sumergirse cuando iban a la isla Gyojin, acercarse a una región de isla de invierno para que la temperatura fuera más baja, para que la densidad del agua fuera menor y entonces se produjera un movimiento de convección y aunado con la salinidad, eso permitiera precipitarse hacia el fondo. Oda fue muy detallado al explicar eso cuando iban a la isla Gyojin. Entonces esas condiciones podrían darse
Pues sí, puede estar abajo de la Rivers Mountain. Ya había hecho también un video alguna vez donde platicaba sobre esas rebuscaciones de las corrientes misteriosas exactamente. Con las ballenas, pues puede ser. Puede ser. Las ballenas algo importante tienen, ¿no? Fueron los que le dieron la bienvenida a Luffy, al Nuevo Mundo. Reaccionan al saque de Binks. Se supone que las ballenas se van a poner felices cuando iban a nacer los dos reyes. O sea, sí, las ballenas algo tienen importante. De hecho, es una cosa no trivial que Luffy hablara con Laboon. Hice un video sobre habilidades misteriosas de los Mugiwara hace como 2 meses y no he tenido oportunidad de subirlo. Creo que ya lo debo subir pronto. Pero, este... Pero cuando estamos en la isla Gyojin, cuando Tohime está hablando sobre Poseidón, sobre lo de Shirahoshi, dice que nadie ha podido hablar con los reyes del mar. O sea, nadie... Las sirenas normalmente pueden hablar con los peces, pero nadie puede hablar con los reyes del mar, nada más la legendaria Poseidón. Dice, ni siquiera su padre, porque les está hablando a Shirahoshi y a sus hermanos. Ni siquiera su padre, que es el único en la isla que puede hablar con las ballenas, es capaz de hablar con los reyes del mar. Y eso te hace ver que comunicarte con ballenas es una habilidad que ni siquiera tienen las sirenas, ellos que hablan con las criaturas marinas. No pueden hablar. Y Luffy sí. Entonces, de entre las habilidades locas que tiene Luffy, una de ellas es que él hablaba con Laboon, él pudo hablar con Laboon. Bueno, parecía que Crocus también. Digo, ahí Crocus puede ser más especial. Pero, vaya, no. Hablar con ballenas no es cualquier cosa. Ahí nos lo dicen en la isla Gyojin. DTX Batneo dice, las ballenas son mamíferos, tal vez por eso es difícil, que es como hablar con un perro. Bueno, lo digo por lo de que Neptuno puede hablar con las ballenas. Creo que no es tan trivial como el hecho de que las ballenas sean mamíferos. Porque Oda es como muy simple. O sea, para Oda es como criaturas del mar, órale. O sea, por ejemplo, los hombres pez, los Gyojin o los Ningyo. Tienes pulpos. Los pulpos no son peces. Para nada. Y sin embargo, es como el criaturas marinas, ¿no? Por ejemplo, Oda, cuando explica la diferencia entre un kaiju y un kayorui, o sea, un rey del mar y una bestia del mar. Las bestias marinas son como Momu, o como las que traía Jody Jones, o como los gatos marinos de Arabasta. Esos son kaiju, son bestias marinas. Los kayorui son los reyes del mar. Y una de las diferencias que dijo Oda es que los que son como Momu son mamíferos. Digo, piensen como en las ballenas. O sea, Oda agarró el concepto de la ballena, de una ballena, que es un mamífero que vive en el mar, y lo hizo absurdo. O sea, porque Momu es un mamífero, pero es una vaca. Entonces, agarró mamíferos como gatos, vacas, leones, o sea, y los hizo marinos. Entonces, todos esos son como ballenoides. y Oda y sus loqueras, ¿no? Pero entonces a lo que voy es que los Gyojin se pueden comunicar con estos bestias marinas. Son mamíferos. O por si no lo sabían, los gatos marinos, los momus, todos esos son mamíferos. Dale, Marco, provecho. Y las ballenas también son mamíferos. O sea, son como más, de acuerdo en la mente loca de Oda, las ballenas son como bestias marinas. Probablemente son los líderes de las bestias marinas, no lo sé. Pero bueno, creo que voy a dejar la transmisión aquí. Ya llevamos 2 horas.